Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Una bendición poder estar una vez más con ustedes. Y poder, hermanos, explicar un poquito la palabra del Señor, como todos los días. Cuadrangulares.cl, hermanos, es una radio que tiene la intención, ¿no es cierto?, de apoyar en varios ámbitos de la parte, obviamente, cristiana, ¿no? Y en este caso, este programa, La Luz de las Escrituras, es un programa, ¿no es cierto?, que tiene el objetivo de edificar, ayudar, dar un aporte pequeño, ¿no es cierto?, con relación a lo que es la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a ir a la Escritura, hermanos, en forma inmediata. Estamos terminando ya el capítulo 3. Estamos terminando ya el capítulo, capítulo 2 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿ya? Y vamos a ver algunos detalles en forma inmediata. Vamos a ver, hermanos, del 18 en adelante vamos a echarle una miradita para ya terminar este capítulo, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bueno, hermanos, lo que hace Pedro, ¿no es cierto?, manda someterse a los amos. Dice, someterse a los amos. Y no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos, ¿cierto? Y que son afables, sino también aquellos que son difíciles de soportar. ¿Ah? Esa era un poco la clave, que fueran algunos que son difíciles de soportar. Si nosotros soportamos el sufrimiento por nuestros estándares cristianos, esto es aprobado en realidad por Dios. Entonces, ¿qué gloria es? Dice, si pecando sois abofeteados. Entonces, el ser castigados por nuestras propias maldades, no tenemos gloria para nosotros en absoluto, pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, hermanos, yo creo que ahí seremos aprobados delante del Señor. Y parece ser, hermanos, que los pobres cristianos, y especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo en esa época, pareciera, hermanos, que eran gravemente maltratados. Pareciera que eran muy, muy maltratados, abofeteados muy a menudo porque eran cristianos, ¿no? Y porque no se unían a sus amos en alabanzas idolátricas, digamos. Entonces, hermanos, nuestro caso es como en este caso podemos observar que es como el caso de un criminal, ¿no es cierto?, que tenía que soportar en silencio una condena, hermanos, por un crimen que nunca cometió, ¿no? Entonces, no sea que por mucha protesta pueda inducir una investigación sobre una lista de delitos, ¿no es cierto?, los cuales no les serán imputados porque no les son conocidos. Entonces, hermanos, aquí vemos el ejemplo de Jesús, ya partimos del verso 21 en adelante. Vemos el ejemplo de Jesús, pues dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, hermanos, vemos que Jesús es un ejemplo enorme, un tremendo ejemplo, como alguien que soportó el castigo, hermanos, injusto, ¿no? Y cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en su sufrimiento, hermanos, él se encomendaba, dice, él se encomendaba al Padre.
De hecho, él sufrió no por causa de alguna maldad que hubiera cometido o que hubiera dicho, ¿no? O hecho. Y aún así fue expuesto, ¿no es cierto?, al sufrimiento, ¿no? Eh, y seguramente, ¿no es cierto?, espera lo mismo, y cuando venga hay que soportarlo, ¿no es cierto?, con el mismo espíritu, me refiero a nosotros, en caso que venga este tipo de sufrimiento. Entonces, ¿cuál hora piensas tú que en el sufrimiento del Señor, desde el Getsemaní, por ejemplo, hasta el Gólgota, sería lo que se grabó, seguramente profundamente se grabó, hermanos, en la memoria de Pedro, y seguramente fue el tiempo en que él fue burlado y fue abofeteado en el pasillo del sumo sacerdote. Entonces, cuando Pedro estaba sentado, ¿cierto?, y se calentaba sus manos al fuego, cuando él vio a su Señor abusado y temía, ¿no es cierto?, aceptar que era su discípulo, y se atemorizó tanto, hermanos, que con lenguaje profano él declaró: yo no conozco a ese hombre. Entonces, mientras persistía la vida, ¿no es cierto?, el apóstol recordaría seguramente cómo su Señor soportó el sufrimiento de una manera muy mansa y muy callada. Entonces, ahora dice la palabra: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, el sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, hermanos. No es algo mucho más que un ejemplo. También llevó, dice él mismo, llevó nuestros pecados como sustituto del pecado y proveyó para nuestra sanación. O sea, pues dice que por cuya herida fuimos sanados. Entonces, claramente Pedro se refería a la cruz de Jesús cuando dijo, ¿no es cierto?, cuando habló del madero: Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Entonces, el madero de la cruz, ¿ya? Aquí se afirma, aquí tanto para recordar constantemente a los cristianos, hermanos, de la gran obra de Jesús en la cruz, y también para recordarles que así como el sufrimiento de Jesús logró mucho, ¿ya?, así también sus sufrimientos pueden ser usados por Dios, en este caso los que podamos nosotros también vivir. Ahora, pero nos recuerda, hermano, que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Ahí estamos claros. Nos recuerda que murió. Nosotros también estamos muertos a los pecados. Y entonces nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente, hermano, por nuestra identificación con Jesús en la cruz, así como el apóstol describió en Romanos capítulo 6. Entonces, nosotros hemos muerto a los pecados en el sentido, hermanos, de que nuestra deuda de pecado y culpa fueron absolutamente pagadas por medio de este sacrificio en la cruz. Entonces, cuando nosotros estamos muertos a los pecados con Jesús en la cruz, significa que Él ha pagado nuestra deuda. Ya ya no tenemos molestias por las deudas que ya se han pagado. Entonces aquí vemos a aquel a quien llevó mis pecados en su cuerpo al madero, y se llevó todas mis deudas, hermanos, y las pagó. Y ahora estoy muerto a esas deudas. A eso se refiere, ¿no? Estoy muerto a esas deudas y no tienen poder ninguno sobre mí. Entonces estoy muerto a mis pecados. Así que Cristo sufrió en mi lugar, ya, no, eso tenemos que tenerlo claro. Ya no tengo nada que ver con ellos. Entonces están borrados, hermanos. Damos gracias a Dios por eso. Están absolutamente borrados, como si nunca los hubiese cometido, ¿ok? Entonces, hermano, estamos muertos a los pecados en el sentido de que ahora una pasión más grande llena nuestra vida, ¿ya? Una pasión por el Señor Jesucristo que es mucho más grande, hermanos, que nuestra pasión anterior por el pecado, ¿no? Entonces, de hecho, un avaro puede estar muerto a muchos placeres y seducciones de este mundo, pero está vivo al amor por el dinero, ¿no? Entonces, así que debemos de estar muertos al pecado, pero vivo para Jesús, ¿ok? Bien, entonces ahí vemos, hermanos, cómo el Señor nos enseña esto. Cuando dice: por cuya herida fuisteis sanado, lo cual primordialmente esta palabra se refiere a ser sanados espiritualmente,
pero también incluye ser sanado físicamente, eso estamos claros, y la provisión para nuestra sanación física, ¿ya? Y espiritual. Y ahora, entonces fue por medio del sufrimiento, en este caso por las heridas de Jesús. Entonces el aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente por ahora, porque todavía hay muchas enfermedades, ¿ya? Pero será completo, hermanos, con nuestra resurrección. Ahí ya no habrá más llanto, no habrá ya más dolor, ni enfermedades, ni nada de eso. Entonces, en el contexto vemos que el enfoque de Pedro es que si somos tratados injustamente por algún jefe, no debemos de temer, ¿no es cierto?, de cualquier daño que se nos pueda hacer. Podemos ser sanados y restaurados, hermanos, por el sacrificio de que Jesús hizo por nosotros, ¿ya? Entonces, hermanos, si no fuera por la resistencia paciente de Jesús, bajo la persecución, hermanos, de los impíos, nosotros todavía estaríamos descarriados, pero por medio de su trabajo por nosotros, de todo lo que Él hizo por nosotros, hemos regresado a nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Aquí voy a aclarar algunas cositas, otros detalles que necesito dejar más o menos claro. Me gustaría entonces, hermanos, que pudiéramos analizar algunas cositas, ¿no? Ya en los versículos vuelvo a repasarlos porque necesito dejar claro varios detalles. Cuando la situación llega al cristianismo, ya estamos hablando de los versículos 18 al 25, con su mensaje de que toda persona es preciosa a los ojos de Dios, ya, y ahí incluía a los esclavos. El resultado fue que dentro de la iglesia las barreras sociales comenzaron a desaparecer, hermanos. De hecho, Calisto, uno de los primeros obispos de Roma, era un esclavo, hermanos. Perpetua era una mujer de la aristocracia, ¿no? Y Felicitas era su esclava, en este caso la muchacha, ¿no es cierto?, que era su sirviente. Dice que fueron juntas al martirio, digamos. Y ahí se nota cómo el Señor hizo la obra de una manera tal, hermanos, que acuérdense que los esclavos con sus amos no eran prácticamente una cosa más, era un mueble, por así decirlo, pero con el cristianismo comenzó lentamente a cambiar aquello, ya, y era perfectamente posible, hermanos, en los primeros tiempos de la iglesia, que un esclavo fuera el presidente de la congregación, y su amo sencillamente era un miembro más de la congregación. Entonces esta era una situación nueva y era muy revolucionaria. Tenía su gloria, pero también tenía sus peligros. Entonces en este pasaje Pedro exhorta al esclavo que sea un buen esclavo. O sea, un buen fiel obrero. Porque veía dos peligros. Miren los peligros que veía Pedro aquí en esto, ¿no? Supongamos que el amo y el esclavo se hacían cristianos. Supongamos que eso estaba pasando, ¿ya? Y surgiría el peligro, hermanos, de que el esclavo presumiera de la nueva relación y la convirtiera en una disculpa, ¿cierto?, para escurrir su responsabilidad, ¿no es cierto?, en el trabajo, asumiendo que como su amo ya y él eran cristianos, ¿cierto?, siempre podía salirse con la suya si él quisiera. Entonces, esta situación no sería el fin de los problemas. Todavía hay personas, ¿cierto?, que comercian con la buena voluntad de un jefe cristiano, ¿no es cierto? Es cristiano. Y creen que el hecho de que tanto ellos como sus jefes les daba derecho, ¿no es cierto?, a evitar que había que hacer la pega bien, había que hacer el trabajo, y si había un mal comportamiento también no se podía evitar la disciplina ni tampoco el castigo en el caso de la primera iglesia. Pero Pedro lo pone muy claro acá, le dice, ¿no es cierto?, la relación entre cristianos no elimina los deberes, la disciplina y el castigo si es necesario. Entonces, pero Pedro lo pone aquí con mucha claridad. El cristiano debe, por supuesto, ser mucho mejor trabajador que nadie.
debe ser un buen trabajador, ¿no es cierto? Su cristianismo no es una razón para reclamar la excepción, ¿no es cierto?, de la disciplina, sino que por el contrario lo obliga a una mayor autodisciplina. Debe ser mucho mayor en la autodisciplina y le hace mucho más consciente de los demás, digamos. Recuerde que para Pedro era muy importante que el testimonio fuera entregado, pero al máximo, con excelencia, hermanos. También había el peligro de que la nueva dignidad, ¿no es cierto?, que el cristianismo le confería, hiciera, hermano, que el esclavo fuera rebelde y buscara abolir totalmente la esclavitud, ¿ya? Y de hecho algunos estudiantes se sorprenden, hermanos, de que ningún autor del Nuevo Testamento defendiera nunca la abolición de la esclavitud, o ni siquiera dijera claramente que era un mal. La razón era muy sencilla en realidad. El haber animado a los esclavos a levantarse contra sus amos habría conducido rápidamente a un desastre y de hecho había habido tales levantamientos. Antiguamente habían algunos levantamientos, ¿no es cierto?, y habían sido aplastados trágicamente y con mucho salvajismo, mucha gente muerta. Entonces, en cualquier caso, hermanos, tal enseñanza le habría reportado al cristianismo una reputación pésima de ser una religión subversiva, y hay cosas que no pueden suceder de la noche a la mañana. Así que eso tenemos que tenerlo claro. Hay situaciones en las que la levadura tiene que obrar. Si hablamos de una levadura así en forma normal, usted cuando coloca la levadura en el pan tiene que esperar su tiempo para que levante, ¿no? Y en este caso lo quiero comentar así, ¿no? La prisa iba, seguramente, si usted echa un pan y no lo deja el tiempo correspondiente, los resultados deseados no van a ser como quisiera. La levadura del cristianismo tenía que obrar en el mundo durante muchas generaciones antes que la abolición de la esclavitud llegara a ser una posibilidad práctica, hermanos. Entonces Pedro tenía interés en que los esclavos cristianos le demostraran, hermanos, al mundo que el Evangelio no nos hacía rebeldes ni tampoco lo hacía insumisos. En este caso, que no se sujetaran a su patrón, sino más bien obreros que habían encontrado una nueva inspiración para hacer un buen trabajo diario y honradamente, hermanos. Entonces, todavía sucederá a menudo que cuando no se puede cambiar inmediatamente una situación, el deber del cristiano sea ser cristiano en esa situación y aceptar lo que no se puede cambiar hasta que haya obrado la levadura. En este caso, que obre y haga levantar en el tiempo y en el momento que corresponde. Entonces, ¿cuál era la nueva actitud ante el trabajo según estos mismos versículos? Estoy hablando de los versículos 18 al 25. Sería bueno que los mirara nuevamente, ¿no? El cristianismo, hermano, no se limitó a aplazar este asunto. Introdujo muchos principios nuevos en la actitud del hombre como siervo y como trabajador. Primero, el cristianismo lo que hizo fue introducir una nueva relación. Ahora ya había una nueva relación entre el amo y el esclavo. Entonces, cuando Pablo le devolvió, ¿te recuerdas ese detalle cuando le devuelve a Filemón, a su esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo? No le sugirió siquiera que lo dejara en libertad. O sea, en ningún momento le dijo, dale la libertad, si total ahora es hermano. No insinuó, hermano, que Filemón debería dejar de ser su amo y Onésimo, ¿no es cierto?, el esclavo. Lo que sí dijo fue que Filemón tenía que recibir a Onésimo, pero ya no como siervo, sino como hermano, como un hermano querido. ¿Te fijas cómo cambia la relación? El cristianismo no abolió las diferencias sociales, no podía hacer eso, pero introdujo una relación nueva de fraternidad en la que esas diferencias quedaban superadas y transformadas. Entonces, donde hay verdadera fraternidad, hermanos, no importa que se llame a uno amo y al otro esclavo, hay entre ellos un vínculo, hermanos, que transforma las diferencias, ya que imponen las circunstancias de la vida,
Así que la solución de los problemas del mundo en realidad se encuentra, ¿no es cierto?, en la nueva relación. Claro, las relaciones entre las personas que hace posible, hermanos, el evangelio del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y ahí podemos ver cómo montones de problemas se arreglan de esa forma. Otra cosa, hermanos, que agregó el cristianismo ahí, el cristianismo introdujo una nueva actitud ante el trabajo, no solo la relación entre las personas, sino que también una actitud distinta ante el trabajo. El Nuevo Testamento expresa de hecho la convicción de que todo trabajo se ha de hacer para el Señor. Y Pablo escribe, ¿no? Cualquiera que sea vuestra actividad, ya sea de palabra o de obra, hacerla en el nombre del Señor Jesús. Ahí está en Colosenses 3:17. También Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, en el ideal cristiano, el trabajo no se hace para un amo terrenal, o para obtener prestigio, o para hacer dinero. Se hace para Dios. Ahora, es verdad, por supuesto que hay que trabajar para ganar un sueldo y que se debe cumplir, ¿no es cierto?, con nuestro empleador, pero por encima de eso, el cristiano tiene la convicción de que tiene que hacer su trabajo bien para honrar al Señor, para que no le dé vergüenza presentárselo a su Señor. Entonces, y una tercera cosa, hermanos, cuando estos ideales elevados se colocaban, ¿cierto?, en el contexto de la iglesia primitiva, y la situación no cambia del todo en nuestro tiempo, surgía una gran pregunta. Supongamos que una persona tiene la actitud cristiana para con los demás y para con el trabajo, pero y se le trata con injusticia, se le trata con insulto, con afrenta. ¿Qué se debe hacer entonces? Esa es un poco la pregunta. Entonces, la gran respuesta de Pedro es que eso fue lo que le sucedió a Jesús. Él no era sino un siervo doliente. ¿Ya? De hecho, en Isaías 53, que fue un cuadro supremo, ¿no es cierto?, del siervo doliente, que se hizo realidad prácticamente en la vida de Jesús. Él era sin pecado y sin embargo lo insultaron y él sufrió al máximo y él aceptó los insultos, hermanos, y el sufrimiento lo aceptó con sereno amor, digamos, ¿ya? Y lo soportó por los pecados de la humanidad. Entonces, de esa manera, hermanos, nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esa es la idea, para que sigamos sus pisadas. Entonces, la palabra que usa Pedro para ejemplo es muy sugestiva. Fíjate que procede de un lenguaje escolar, cuando habla de ejemplo, un lenguaje escolar, e indica la manera que se usaba en el mundo antiguo y se sigue usando, ¿no es cierto?, para enseñar a los niños a escribir. El hipogramos podría tener dos formas. Una línea modélica, en este caso, que el alumno tenía que ir recorriendo y rellenando, ¿ya? O una escritura a la cabeza de la página, ¿no es cierto?, que el alumno tenía que copiar en las líneas sucesivas. Entonces aquí vemos cómo Jesús nos ha dejado el modelo que debemos seguir. Él escribió las primeras letras y ahora vamos nosotros haciendo las mismas letras hacia abajo, ¿ya? Jesús nos ha dejado un modelo que debemos seguir. Entonces, si tenemos que padecer y sufrir insultos o injusticias o injurias, únicamente tenemos que recorrer lo que el Señor Jesús ya ha pasado. Y puede que Pedro tuviera en mente, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, una verdad tremenda. Los sufrimientos de Jesús fueron por causa del pecado humano. Sufrió para hacer volver a la humanidad a Dios. Y puede que cuando el cristiano sufre, ¿no es cierto?, con firmeza, sin quejarse y con amor inalterable, sufre insultos, sufre injurias, está mostrando a los otros una vida, ¿no es cierto?, que los puede hacer volver a Dios. ¿Ok? Entonces aquí quiero ir concluyendo, hermanos, con dos preciosos nombres que ya le dan esta carta al final, ¿no?
En el último versículo de este capítulo encontramos dos de los grandes nombres de Dios, pastor y obispo. Y aquí quiero que aprendan algo muy lindo, hermanos. Pastor y obispo de nuestras almas, como dice la versión Reina Valera. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Así que, hermano, mire, Dios primero es el pastor de las almas. ¿Ya? Primero, y eso damos gracias al Señor porque tenemos al pastor y obispo de nuestras almas. En griego, por ejemplo, es poimen, que es pastor. Y es una de las descripciones más clásicas de Dios. De hecho, recuerda cómo el salmista, hermanos, lo plasmó en su famoso salmo, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor. ¿Se acuerda? Salmo 23:1. Isaías también dice, como un pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno, ¿no es cierto?, los llevará, ¿ya? Pastoreará suavemente a las recién paridas, Isaías 40:11. Entonces el gran rey que Dios iba a mandar a Israel sería el pastor de su pueblo, ¿ok? Entonces Ezequiel escucha la promesa de Dios, ¿ya? Y levantaré sobre ellas a un pastor que las apacentará, a mi siervo David, para que las apaciente y les sea por pastor, ¿ya? Entonces, este fue el título, ¿no es cierto?, que Jesús se aplicó cuando él se llamó a sí mismo el buen pastor, y cuando dijo, ¿no es cierto?, que el buen pastor da su vida por las ovejas, según Juan capítulo 10, para Jesús las personas que no conocían a Dios y que estaban esperando, ¿no es cierto?, lo que Él les diera, era como ovejas sin pastor. Cuando estaban lejos, cuando no estaban relacionados con Él, eran como ovejas sin pastor. Entonces, el gran privilegio, hermanos, que se otorga al siervo, al ministro de Cristo, es ser pastor del rebaño de Dios. Así que cada uno de ustedes podrían ser, de alguna manera, pastores de un rebaño. Todos, de alguna manera, Dios nos ha colocado más de alguna ovejita debajo de nuestra vida, para que hagamos lo que Él hace con nosotros, ¿ya? Entonces vemos también, hermanos, cómo tal vez nos sea difícil a los que vivimos en zonas urbanas, en este caso, y en una civilización bastante más industrial, el captar la grandeza de esta imagen. Pero en el Oriente, hermanos, ya sería muy gráfica, especialmente en Judea, en la que había una meseta central que estaba estrecha y bordeada de peligro, que era donde se apacentaban las ovejas. Se dice que la hierba era muy escasa, no había vallas protectoras, y ¿qué es lo que hacían las ovejas? Las ovejas vagaban, ¿cierto? Y el pastor, por tanto, tenía que estar ahí, tenía que estar atento, tenía que velar por ellas, constantemente velando por esas ovejas, no fuera que las acechara, ¿no es cierto?, algún peligro al rebaño. Y eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que también nosotros tenemos que luchar por hacer, ¿no? Ahora, en su geografía histórica, cuando hablamos de la Tierra Santa, un escritor, Adam Smith, describe al pastor de Judea. Entre nosotros, dice, en Escocia, las ovejas se dejan al aire, a su aire, digamos. Pero no recuerdo haber visto nunca en Oriente un rebaño de ovejas sin su pastor. O sea, en ese lugar el pastor está siempre al lado de sus ovejas. Y en tales parajes como Judea, donde el pasto del día está desperdigado por una franja de tierra sin vallar, llena de senderos engañosos, todavía frecuentada por fieras y bordeada por el desierto, el hombre y su carácter son indispensables aquí en este caso. En algún monte escarpado en el que frecuentan las hienas por la noche, cuando te la encuentras insomne, en este caso con la vista en la lejanía, curtido por la intemperie, armado, apoyado en su cayado y vigilando sus ovejas dispersas, con cada una de ellas en el corazón, te das cuenta de por qué el pastor de Judea saltó
al frente, digamos, de la historia de su pueblo, porque le dieron su nombre a sus reyes en el fondo y le hicieron un símbolo de la providencia, porque Cristo le adoptó como tipo de autosacrificio, ¿ya? Entonces, esta palabra, pastor, nos habla gráficamente de la incesante vigilancia. Fíjate, eso es lo que hace el Señor, una incesante vigilancia y autosacrificio, hermanos, del amor que Dios nos tiene a los que somos su rebaño, ¿ya? Pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado, el Salmo 100, verso 3. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces vemos entonces también la otra palabra, también dice obispo de nuestras almas, ¿ya? Y fíjate que en el original esta palabra tiene otro sentido que es muy interesante, es episcopos. Y esta palabra es una palabra que tiene una gran historia. Fíjate que en la Ilíada de Homero, a Héctor, el gran campeón de los troyanos, se le llamaba episcopos. Mira, episcopos. ¿Por qué? Porque durante toda su vida defendió la ciudad de Troya y mantuvo a salvo a los nobles, a las esposas, a los niños. Episcopos se aplica a los dioses, que son los guardianes de los tratados que hacen los hombres y de los acuerdos a los que llegan, y que son también los protectores, hermanos, de las casas y de los hogares, ¿ya? La justicia, por ejemplo, es el episcopos, que se encarga, ¿cierto?, de que la persona pague el precio del mal que ha hecho. ¿Te fijas lo que significa el episcopos? Entonces, en las leyes de Platón, los guardianes del Estado son los que tienen el deber de supervisar los deportes, la alimentación, la educación de los menores, para que sean sanos de pies y de manos, y de ninguna manera, si es posible, estropeen su naturaleza con sus hábitos, ¿no? Entonces, los funcionarios a los que Platón llama inspectores de los mercados son episcopoi. ¿Qué significa? Que supervisan la conducta personal, manteniendo el ojo en el comportamiento, mire, en el comportamiento desordenado e indisciplinado, para castigar a los que lo necesitan. Ese es un episcopo, alguien que está observando, mirando el comportamiento de cada uno de nosotros, protegiéndonos, vigilándonos. ¿Te fijas lo que es un episcopo? Entonces, en las leyes y la administración de Atenas también, los episcopoi eran gobernadores, eran administradores, eran inspectores enviados a los estados súbditos para que se cumpliera la ley, ¿ya? El orden y la lealtad. Entonces, en Rodas, los principales magistrados eran 5 episcopoi, ¿ya? En este caso, que presidían el buen gobierno, la ley y el orden del Estado. Entonces, episcopos, hermanos, es por tanto una palabra polivalente, pero siempre noble. Cuando él habla, él es el obispo de nuestras almas. Quiere decir protector de la seguridad pública, guardián del honor, de la honradez, supervisor, hermano, de la correcta educación y de la moral pública, administrador de la ley y del orden público. Así que cuando se le llama a Dios episcopos de nuestras almas, es decir entonces que Él es nuestro guardián, protector, guía y director. O sea, Dios no solo es el pastor, ¿no es cierto?, y el protector, hermano, de nuestras almas, ¿cierto?, sino que también es, ¿no es cierto?, Él es el pastor y el obispo. Entonces nos cuida con su amor, nos protege con su poder y nos guía por el buen camino de su sabiduría. Así que cuánto le dan gracias a Dios por tener en su vida, en su corazón, al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque tenemos a ese Señor, a ese gran Dios, hermoso Salvador, que se la juega por nosotros hasta el último, ¿no? Se la juega, no solo muere, sino que ahora está
ahí constantemente con sus ojos puestos sobre su pueblo. Amén. Así que agradecemos a Dios por ello, agradecemos al Señor por esta su palabra. Ya concluí, ya terminé entonces, hermanos, el capítulo 2. Ya el lunes comienzo entonces con el siguiente capítulo, que es el capítulo 3. Le hemos sacado harto jugo al capítulo, a la primera epístola de Pedro. Es bastante hermosa, bastante buena, muy linda. Así que los invito, ¿no es cierto?, a seguir, a continuar, a compartir, para que otros también aprendan un poquito de la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones, Dios les bendiga grandemente, que sean muy prosperados, que tengan un muy buen tiempo en estos días. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos. Bendiciones.